Desde Seguros.tech desplegamos soluciones prácticas y accesibles para el complejo reto de la ciberseguridad en las empresas, a través de tecnologías seguras en origen, líderes en la industria de la productividad en la nube e implementadas a través de profesionales certificados de contrastada experiencia. A su vez, desde el sector asegurador, capacitaremos a su organización frente al riesgo cibernético y, por supuesto, estableceremos planes de transferencia del perjuicio financiero, operativo, reputacional y legal al que inevitablemente se ve abocado en caso de un ciberataque. Además, si usted lo desea, podrá contar, tanto preventivamente como en caso de siniestro, con la agencia líder en marketing digital y reputación online, así como con profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del derecho para la mejor protección de sus intereses. Cuente con nosotros. Con nosotros, Javier López y García de la Serrana, socio fundador y director de Hispacolex Servicios Jurídicos, un despacho multidisciplinar y referente en campos como la responsabilidad civil y el seguro. Javier, gracias por estar con nosotros y por participar activamente en Seguros.tech. Es un placer para mí participar en el proyecto Seguros.tech desde el punto de vista de cobertura jurídica del mismo. Javier, uno de los pilares fundamentales del seguro de ciberriesgos es la protección jurídica y de la responsabilidad de la empresa. En este sentido, la empresa que recibe el ataque, que es la víctima, puede también tener responsabilidad hacia terceros. Por favor, ¿podrías adentrarnos en el complejo mundo de la responsabilidad civil de la empresa en materia de ciberseguridad? Sí, efectivamente, cuando se sufre un ciberataque, a la vez se puede estar produciendo un daño a clientes, en cuyo caso estaríamos hablando de una responsabilidad contractual del 1101 del Código Civil, o una responsabilidad frente a terceros, lo que sería una responsabilidad extracontractual del 1902 del Código Civil. En ambos casos, la empresa que ha causado ese daño en base a una relación contractual o extracontractual está obligado a reparar el mismo. Ese daño se puede producir perfectamente como consecuencia de que alguien, un tercero, haya tenido acceso a datos personales de clientes nuestros y como consecuencia de ese acceso pues los use con un mal fin, ¿no? Es decir, ya sea datos de cuentas corrientes, ya sea datos médicos, ya sea datos de cualquier tipo, ¿no? Que pueden ser de clientes nuestros o también pueden ser de trabajadores nuestros, ¿no? En definitiva, tenemos una responsabilidad civil clara si no hemos puesto las medidas oportunas para evitar ese daño, ¿no? Tendremos que demostrar, en su caso, cuando se nos reclame, haber puesto las medidas oportunas para evitar el daño ocurrido y no ser en ese caso responsables. De no hacerlo, pues lo seríamos tanto desde el punto de vista civil como también en materia de protección de datos, ¿no? Porque efectivamente la Agencia Española de Protección de Datos puede abrirnos un expediente también por aquel acceso indebido a datos de clientes nuestros, a datos de trabajadores o a cualquier tipo de dato personal. ¿Y los empleados pueden ser responsables por acción o inacción en materia de ciberseguridad? Sí, efectivamente pueden ser responsables, pero no hay que olvidar que por encima de su responsabilidad está la de la empresa, ¿no? En base al 1903 del Código Civil, el empresario responde de los actos de sus empleados, ¿no? Por lo tanto, si los empleados han sido responsables por su negligencia de causar un daño a un tercero, evidentemente va a responder la empresa. Cosa distinta es que luego pueda o no pueda repetir la empresa frente al trabajador y pueda reclamarle dicho daño al trabajador, lo cual nunca es fácil, puesto que para ello habría que demostrar una negligencia grave del trabajador, pues corresponde a la empresa formar al trabajador y cualquier error que cometa el trabajador a su vez es responsable de la empresa. Luego en muy pocos casos va a poder la empresa reclamarle a su empleado. Sin embargo, la empresa sí va a ser responsable siempre de todo aquel daño que haya causado su empleado. Si esto además lo ponemos en relación con el compliance penal de la empresa, pues vemos cómo el tema se complica, ¿no? Porque efectivamente puede ser que el empleado no cometa ese acto como consecuencia de una acción culposa, una negligencia, sino una acción dolosa, es decir, tuviera intención de
de hacer algún tipo de delito, ¿no? Revelación de secretos o cualquier tipo de delito relacionado con el material que usa esa empresa. En ese caso, la empresa incluso podría ser responsable penal por no haber tenido los medios necesarios para evitar la comisión de dichos delitos, entre ellos, el primero de todos, el tener un compliance penal al que le obliga la ley, ¿no? Y por lo tanto podría ser, como digo, no solo responsable civil, sino responsable penal en el caso de que se hubiera cometido algún delito como consecuencia de su inacción por parte de alguno de sus empleados o alguno de sus administradores. El pago del rescate al ciberdelincuente por los datos que haya podido sustraer y encriptar es una de las coberturas que a mí personalmente llamaron mi atención cuando conocí el seguro de ciberriesgos. Pero otra que actualmente capta mi atención es el pago de la posible sanción que la Agencia Española de Protección de Datos interponga a las empresas ciberatacadas. Por favor, Javier, ¿podrías explicarnos al respecto? Bueno, efectivamente estás comentando dos cuestiones diferentes. El pago del rescate, que está cubierto en alguna de las pólizas de ciberriesgo, es algo muy interesante, puesto que de esa manera evitas un mayor daño. Inicialmente crea suspicacias porque uno piensa y dice, la aseguradora va a realizar un pago a un tercero que nos está coaccionando con no devolvernos los datos y que nos pide una cantidad importante de dinero como rescate de esos datos. Realmente, si nos ponemos a pensarlo, vemos que desde el punto de vista de la aseguradora, que luego va a tener que hacer frente al daño causado por ese ciberdelincuente, pues en un momento dado le puede interesar más recuperar esos datos, aunque tenga que pagar ese rescate, evidentemente denunciándolo a las autoridades, pero le va a interesar más recuperar esos datos porque frena el daño. De la otra manera, el daño puede ser muchísimo mayor y que al final tenga que cubrir una indemnización superior a lo que pueda ser el rescate. Pero desde luego aquí vamos a tener una casuística muy importante y muy diferente, ¿no? Hemos conocido recientemente ciberataques a compañías de seguros, precisamente, y a compañías de seguros de salud. Se han puesto en peligro los datos médicos de los asegurados, se han puesto en peligro datos personales de relevancia, se han recuperado, se han podido recuperar mediante un rescate, no se han recuperado. ¿Qué pasa con todo esto? El reglamento de protección de datos que entró en vigor hace relativamente poco tiempo establece la obligación de comunicar a tus clientes que has sido objeto de un ataque o de un ciberataque que se ha llevado los datos de tus clientes. Los primeros que tienen que conocerlo son tus clientes, para que sean conscientes de que sus datos están en entredicho o pueden estar en manos de un tercero, ¿no? Y la Agencia Española de Protección de Datos está siendo muy estricta en ese sentido, ¿no? Está sancionando de una manera contundente a aquellas empresas que cuando reciben un ciberataque no se lo comunican a sus clientes por un miedo reputacional, ¿no? Tiene que primar el derecho al cliente de saber que sus datos están en peligro al derecho reputacional de la empresa. Entonces la empresa tiene que ser lo suficientemente honesta en este sentido. Ya estamos viendo con esto que hay una cantidad de elementos importantes, como es el pago del rescate, el pago de la indemnización por los daños causados, el pago de la reparación de los equipos, de la reconstrucción de los datos, incluso de las sanciones a la Agencia Española de Protección de Datos, que pueden ser importantes, ¿no? Es decir, hoy por hoy el seguro de ciberriesgos se está configurando como el tercer seguro más importante para una empresa. Una empresa, su primer seguro es el seguro de responsabilidad civil. Toda empresa para realizar una actividad tiene que tener un seguro de responsabilidad civil que cubra su responsabilidad civil, ya sea de producto o sea de servicios, que cubra su responsabilidad civil y por unas cuantías importantes, ¿no? El segundo seguro que debe tener una empresa es el seguro de D&O, el seguro que cubre la responsabilidad de los directivos y gerentes de la empresa. Y el tercer seguro, que yo incluso en algunos casos hasta lo podría adelantar a segundo lugar, es el seguro de ciberriesgos, porque está claro que el daño que nos puede venir es de tal magnitud
que la empresa tiene que estar cubierta de alguna manera. Nos puede venir, como digo, ya sea porque se han llevado nuestros datos, ya sea porque los están usando, ya sea porque no podemos acceder a lo mismo, ya sea por las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos, ya sea porque nuestro propio trabajador es el que los está usando, mal usando, cometiendo un delito, ya sea porque no tenemos compliance. No hay que olvidar que si estamos hablando de un tema de responsabilidad penal de la empresa, entre las penas por esa responsabilidad no solo está la multa, sino está la suspensión de actividad o incluso el cierre de la actividad, que ya es lo más grave, ¿no? Pero os imagináis qué podría ocurrir si, por ejemplo, una empresa, una compañía de seguros que sufra un ciberataque y que ocasionado como consecuencia de una actividad de un trabajador y por lo tanto haya una responsabilidad penal de ese trabajador y de esa empresa por no haber puesto medios, se viera comprometida o compelida a cerrar su actividad durante un año, el daño que se hace es inmenso, ¿no? Entonces, en definitiva, las nuevas tecnologías, el mundo actual tecnológico nos llevan hacia un mundo muy desarrollado que nos permite crecer, que nos permite viajar, que nos permite un conocimiento absoluto a lo largo de todo el universo, pero que a su vez también, como estamos viendo, todos los gérmenes del mundo, no solo en pandemia por virus físicos, sino también en pandemia por virus tecnológicos, pueden destrozar mucho las empresas. Entonces, como digo, el seguro de ciberriesgo quizás lo estamos situando en un tercer lugar, en una medalla de bronce, y quizás deberíamos de pasarlo a una medalla de plata como mínimo, porque la necesidad de tener este seguro ya es acuciante. Todos hemos escuchado esa frase de las empresas se clasifican entre las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. No hay una tercera clasificación, no están los que no van a ser atacados nunca. Vamos a hacerlo y lo estamos viendo en las empresas que Hispacol, el bufete jurídico, atiende, como este año hemos tenido ya bastantes clientes que de una manera u otra, con una actividad o con otra, porque el ciberataque no solo es encriptar tus datos y pedirte un rescate, el ciberataque también puede llevar a ocasionado pues querer sacar dinero de tu cuenta corriente, que es muy frecuente, cargarte alguna factura indebida, en fin, son muchas las cuestiones por las que podemos ser objeto de un ciberataque y tenemos que estar perfectamente cubiertos. No quisiera acabar sin decir que el seguro es el antídoto del riesgo, decía Garrigues, y está claro que en el mundo cibernético hay un riesgo. Y si el seguro es el antídoto del riesgo, pues es importantísimo tenerlo. No es la vacuna, porque la vacuna de ese riesgo cibernético son las medidas que pongamos, son los firewalls que pongamos, son todas el compliance que pongamos, pero una vez que ya hemos sufrido ese daño, por lo tanto no es una vacuna, pero sí es un antídoto que nos cura de ese veneno y que nos ayuda a poder subsistir a pesar de haber sido picados con esa enfermedad del ciberataque. Y en ese sentido el seguro, como decía Garriga ya hace muchos años, antes de que apareciera ni siquiera Internet, es el antídoto del riesgo. Al escucharte, Javier, y corrígeme si me equivoco, observo que las empresas pueden prepararse preventivamente desde el marco jurídico para reducir el riesgo legal al sufrir un incidente cibernético. ¿Es así? ¿Podrías orientarnos al respecto? Bueno, lo primero que tiene que tener es un compliance, unas normas de cumplimiento bien hecho. Para ello se han tenido que analizar adecuadamente los riesgos de ataque que tiene esa empresa, haber implementado las medidas de protección y habérselas comunicado a los trabajadores. Una buena formación es imprescindible, es decir, aquí ya no vale si te apetece o no te apetece, ya es necesario que hagas ese curso de formación, que por cierto muchas compañías de seguros que ofrecen el seguro de ciberriesgo, lo primero que te hacen es una formación a todos tus empleados, ¿no? A todos tus compañeros, y es imprescindible la formación, porque muchas veces no sabemos por dónde nos puede venir el ataque, por lo tanto la formación nos va a llevar hacia una adopción de medidas y hacia una prevención que nos va a permitir, en cierta manera, no ponérselo fácil al atacante, ¿no?
porque no podemos ser, como digo, responsables de ello. Nadie puede evitar a veces accidentes, nadie puede evitar a veces un ataque, pero en otras ocasiones sí. Y si tú no has puesto los medios, te puedes encontrar con que tu negligencia pues te traiga malas consecuencias, ¿no? Porque también puede haber una no cobertura del seguro por una negligencia grave, por un dolo o negligencia grave, como está previsto en la ley de contratos de seguro. Puede haber una falta de cobertura si se demuestra que efectivamente no está ante una culpa normal, sino ante una negligencia grave. Y mirar hacia otro lado o meter la cabeza debajo de tierra, desde mi punto de vista, es una negligencia grave. Una empresa tiene que adoptar las mínimas medidas de seguridad, las mínimas. Y entre ellas, como digo, está la formación de sus empleados, que sus empleados sean conocedores de que las claves hay que cambiarlas, aunque nos moleste, aunque no nos guste, aunque sea un rollo el tener que estar continuamente cambiando de clave. Uno termina acostumbrándose, usa reglas mnemotécnicas para poder ir acordándose siempre de qué clave nueva ha puesto, pero hace lo que tenga que hacer para no comprometer. Y hoy en día, con los dispositivos que tenemos, es muy fácil el doble control, ¿no?, a través del móvil, ¿no? Es decir, que siempre vamos a recibir un aviso para dar el ok a que efectivamente esta nueva alta, por ejemplo, se está haciendo correctamente. Sin ir más lejos, este fin de semana me tuve que conectar desde otro dispositivo e inmediatamente recibí una alerta de Google Suite que me comunicaba si era correcto el intento que se estaba realizando de acceder a mi cuenta de Google Suite desde un equipo que no tenían controlado, ¿no? Efectivamente contesté que era correcto y ya no hubo ningún problema. Te genera una tranquilidad el ver un sistema o ese sistema de seguridad que implementan algunos grandes, como pueda ser Google en este sentido, que la verdad es que pues te tranquiliza, ¿no? Sobre todo en una empresa como la nuestra, que manejamos datos tan personales, tan variopintos, ¿no?, económicos, médicos, de la actividad empresarial. Nosotros asumimos un riesgo, pero nos asustaba no tenerlo controlado, y con independencia de tener contratado, como tenemos contratado, un seguro de ciberriesgo, no reparamos en gastos, como se suele decir, no reparamos en formación, no reparamos en medios, no reparamos en todo aquello que pueda evitarnos un quebradero de cabeza, como sería que algún ciberdelincuente accediera a los datos de nuestros clientes. El daño sería tan grande que yo creo que por mucho seguro que tuviéramos, nos haría un daño, como digo, aunque sea reiterativo, difícil de soportar. Por eso no me cabe otra cosa que recomendar a todas las empresas que se tomen muy en serio este tema, que se lo tomen en esa doble vertiente, es decir, medidas de prevención, que se dejen asesorar por una empresa tech que les pueda dar toda la información de qué necesitan, de qué medios poner para evitar ser atacados, y que se dejen asesorar por una empresa de seguro precisamente para, si son atacados, combatir. Es decir, prevención y antídoto, las dos cosas, prevención y antídoto, vacuna y antídoto. Y eso, si no me equivoco, y creo no equivocarme, es la Tech Seguros. Hispacoles Tech Seguros es precisamente eso lo que pretende cubrir, ese hueco que pretende cubrir, combinando perfectamente la vacuna, la prevención que puede representar un buen asesoramiento tecnológico previo, junto con un asesoramiento sobre la cobertura de seguros para el caso de que algo ocurra y, a pesar de todas esas medidas, seamos infectados, pues tengamos una medicina rápida, un antídoto rápido que aminore el daño lo más posible. Combatir el riesgo cibernético es una tarea compleja de realizar. Rodearse de los mejores profesionales y adoptar mecanismos para minimizar el impacto financiero, operativo, legal y reputacional es una solución que debe tener en cuenta.